Hola, ¿qué tal compañeros y amigos? Les saluda nuevamente Pedro Vargas. Regresando otra vez después de un breve tiempo de ausencia con nuestra sección de cómo hacer ecografía, esperando sepan disculparme y comprender que este periodo de ausencia fue debido a razones ajenas a mi voluntad y sobre todo porque he estado incursionando en otros proyectos que dentro de poco les haré saber y que me han estado quitando bastante tiempo. Pero acá estamos otra vez de vuelta con un nuevo video de cómo hacer ecografía. En esta oportunidad me gustaría hablarles sobre un hecho que pareciera muy conocidísimo y que realmente es ampliamente utilizado por todos los que nos dedicamos a la realización de la ecografía obstétrica. Y es nada más y nada menos que la medición del diámetro biparietal durante la realización de la biometría fetal. El motivo de este video no es hablar ni sobre toda la biometría fetal ni sobre toda la anatomía fetal, pero vamos a describir y establecer detalles importantes sobre ello. Y para dar inicio, no es menester recordar que para la biometría fetal los siguientes parámetros ecográficos se pueden utilizar para estimar la edad gestacional y para la evaluación del tamaño fetal, como lo son el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia o diámetro abdominal y la longitud de la diáfisis del fémur. Lo que nos trae el día de hoy hasta acá es el diámetro biparietal. Ahora, el diámetro biparietal ha sido tradicionalmente el parámetro de ultrasonido más utilizado en la estimación de la edad gestacional, aunque los datos más recientes sugieren que la circunferencia cefálica, o circunferencia de la cabeza, se debe usar con preferencia al diámetro biparietal para fines de fechado del embarazo. El DBP es fácil de obtener y de forma rutinaria es más preciso que la longitud cráneo-rabadilla. Una sola medición óptima del diámetro biparietal predecirá la edad gestacional con un margen de más o menos 5 días. Es más preciso para predecir la fecha de parto que un historial menstrual óptimo. De eso ya hablamos en un video anterior. Este último punto ha justificado su uso en todos los embarazos. El diámetro biparietal y la circunferencia cefálica se utilizan comúnmente para evaluar la edad gestacional y el crecimiento fetal, y también pueden ser útiles para identificar algunas anomalías cerebrales. Ellos se pueden medir ya sea en el plano transventricular o en el plano transtalánico. Ya he comentado que no íbamos a hacer un repaso sistemático de toda la anatomía, pero vamos a tener que tocar algunos temas, algunos puntos. Se pueden utilizar diferentes técnicas para medir el diámetro biparietal. Con mayor frecuencia, los calipers se colocan fuera de la bóveda craneana fetal, la llamada medición de borde externo a borde externo. Sin embargo, algunas de las tablas disponibles, hablo de tablas disponibles, las tablas que se han elaborado para determinar el crecimiento fetal, han sido elaboradas utilizando la técnica del borde externo al borde interno, para evitar los artefactos generados por el eco distal de la bóveda craneana. Los dos enfoques dan como resultado una diferencia de unos pocos milímetros, que en apariencia se establece que pareciera de 1 a 3 milímetros, que pueden ser clínicamente relevantes al principio del embarazo. Por ello es importante conocer la técnica que se utilizó durante la construcción de las tablas de referencia que nosotros estemos utilizando. Si el equipo de ultrasonido tiene la capacidad de medición con elipse, entonces la circunferencia cefálica se puede medir directamente colocando la elipse alrededor del borde externo de los ecos de los huesos del cráneo. En ese punto, si no hay mucha diferencia entre toda la literatura con respecto a la colocación de la elipse, todas concluyen que debe ser por todo el borde externo de la bóveda craneana. Y en esa pequeña diferenciación entre si el borde externo es en el borde externo de la parte ósea o el borde externo de la parte de tejido blando, concluyen que es el borde externo pegado a la parte ósea. Precisamente esta imagen que observé fue la que me llevó a realizar esta video revisión. Por lo que haremos un recuento histórico, cronológico de las publicaciones que hablan sobre este tema y al final sacaremos nuestras propias conclusiones de si está o no está correctamente medido el diámetro biparietal en este corte. El plano de medición estándar para la medición del diámetro biparietal durante mucho tiempo se denominó como que seguía siendo el descrito por Campbell y Pons en el año 1977, excepto que en aquel entonces informaban que parte del corte, que tiene que ser absolutamente transversal, determinaban una imagen que se veía como el eco del tercer ventrículo,
que posteriormente se identificó como el cavum del septum pelúcido, luego en el año de 1982. La Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología (ISUOC) intentó estandarizar la neurosonografía fetal. Las pautas para realizar un examen sonográfico básico del sistema nervioso central fetal se publicaron en la revista Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, que es la órgano oficial de la ISUOC. Este examen emplea solo ultrasonido transabdominal y su objetivo es evaluar el cerebro fetal solo en los planos axiales generales, es decir, los horizontales. Incluyó 3 planos, el denominado transventricular, el corte más alto, transtalámico y transcerebelar, que es el que permite la visualización del cerebelo. Por el contrario, el neurosonograma fetal específico o más detallado contiene otros planos y secciones como son los planos coronales y los planos sagittales. Los puntos de referencia intracraneales que deben reconocerse de forma anterior a posterior son la hoz del cerebro, o lo que se conoce como falx cervi o ecomedio cerebral, el cavum del septum pelúcido, que corresponde al área anecoica de la línea media descrita por Campbell y Pons en su momento, los pedúnculos cerebrales y nuevamente la hoz del cerebro en la línea media. Lateralmente, uno debe ser capaz de reconocer, dependiendo de la edad del feto, los cuernos anteriores de los ventrículos laterales, el tálamo hipoecoico y el plexo coroideo en el atrio de cada ventrículo lateral. A medio camino entre el tálamo y la calota, de manera mucho más lateral, se puede ver un eco lineal correspondiente a la ínsula, con la arteria cerebral media pulsante dentro de ella. Acá comienzan los detalles que debemos recordar para establecer el criterio sobre si la imagen que vimos al principio está o no está bien tomada. El corte transventricular es el corte más alto e incluye la visualización de las astas frontales, el cavum del septum pelúcido y las astas posteriores del ventrículo con los plexos coroideos en su interior. En todos los casos, entre las 18 y las 37 semanas, a nivel del tercio anterior, el eco medio se aprecia interrumpido por el cavum del septum pelúcido, formado por 2 líneas paralelas que separan las astas anteriores de los ventrículos laterales, que a este nivel adoptan una forma de coma. A nivel del atrio, las astas posteriores están ocupadas por el globus del plexo coroideo, con objeto de que no pase desapercibida la ausencia del cavum. Es importante tener en cuenta que en un plano discretamente inferior y a su mismo nivel se pueden identificar las columnas del fornix, que son 3 líneas paralelas. La morfología en gota de agua de los ventrículos laterales dilatados junto a la ausencia del cavum son signos indirectos de genesia del cuerpo calloso. Es por lo cual recordar que el cavum del septum pelúcido no significa realmente que sea la misma imagen que se observa donde están las columnas del fornix. Esto no es el cavum del septum pelúcido. Comencemos a discurrir ahora en nuestra línea del tiempo. El método de medición del perímetro cefálico no se había descrito anteriormente. El objetivo de la técnica era obtener una sección horizontal de la cabeza del feto que incluyera tanto el diámetro biparietal en un plano coronal como el diámetro occipito frontal en un plano sagital. La primera parte del procedimiento consistía en realizar escaneos longitudinales del cuerpo fetal para determinar en qué lado se posicionaba la columna fetal. Esta maniobra fue importante luego al determinar el grado de flexión de la cabeza del feto sobre la columna vertebral. La segunda parte del procedimiento fue idéntica a la descrita para la medición del DF fetal por Campbell un poquito antes, en el año 68, en la que se realizaron exploraciones longitudinales para determinar el ángulo de inclinación de la cabeza fetal con respecto al eje vertical. Posteriormente, se realizaron exploraciones transversales con el transductor inclinado a este ángulo, de modo que se obtuviera una sección horizontal de la cabeza. Esto fue reconocido por la aparición del eco medio en la línea media y el diámetro más ancho de la cabeza fetal en ángulo recto con el eco medio
lo cual era el diámetro biparietal. Sin embargo, debido a la flexión de la cabeza fetal, esta exploración transversal usualmente mostraba el diámetro suboccipito bregmático en el plano sagital. La parte final del procedimiento, por lo tanto, implicó la rotación del transductor de escaneo, es decir, la dirección de rotación que se determinaba por la posición de la columna fetal, hasta que la cabeza aparecía como un ovoide y se detectaban los ecos del tercer ventrículo en la línea media, que posteriormente fue llamado cabo del septum pelúcido, a 1/3 de distancia desde el occiput. Esto aseguraba que se hubiera logrado la sección occipito-frontal de la circunferencia de la cabeza. Eso fue lo que se conocía como el plano estándar de medición del DBP en el año 1977. Luego Hadlock, en el año 1982, publica lo siguiente: el plano anatómico elegido para las mediciones de la cabeza fetal fue el plano axial descrito por Campbell y Pams en el año 1977 para la medición de la circunferencia fronto-occipital de la cabeza fetal mediante sonografía. Pero ahora le agrega detalles técnicos, como era que para las configuraciones de ganancia se debían ajustar de modo que el ancho de la tabla del cráneo más cercano al transductor fuera entre 3 a 5 milímetros. Un poquito más tarde, en ese mismo año de 1982, Michael Shepard publica que los criterios ecográficos para la inclusión del plano estandarizado para la medición del diámetro biparietal requirieron que el plano de sección se tomara aproximadamente 15 grados por encima de la línea canto-meatal, de manera que el tercio externo de los cuerpos de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, los núcleos talámicos y el complejo de la cisterna ambiens o el ligémino fueran visibles. Además, las paredes de la calota tenían que ser simétricas, eso lo venían repitiendo ya varias publicaciones. Cualquier desviación fue causa de rechazo, cualquier cosa que no compartiera estos criterios. Se obtuvieron mediciones adicionales en 2 niveles rostrales más. Estos estaban cerca de la pared o cerca de la parte superior del tercer ventrículo y en los cuerpos medios de los ventrículos laterales. Fíjense acá en la primera figura está el llamado nivel craneal estandarizado para la medición del diámetro biparietal, donde se observa el tercio anterior de los cuerpos ventrículos laterales, se observa el tercer ventrículo, se observa el tálamo, se observa el acueducto de Silvio y la cisterna ambiens, las cuales ellos consideraron en su momento que eran estructuras fácilmente identificables. Y esta anatomía aseguraba que el plano o sección estaba aproximadamente 15 grados por encima de la línea cantomeatal en dirección axial. Teniendo en cuenta que las paredes de la calota deben ser simétricas, el plano cerca de la parte superior del tercer ventrículo, que es la segunda imagen, y este plano se encontraba por encima de las cisternas ambiens y por lo tanto hay una escasez de estructura anatómica visible. Se observaba muy bien en el falso cerebri. Y luego estaba el plano de los cuerpos medios y los ventrículos laterales. Entonces, fíjense lo siguiente: si ustedes ven con un detalle aproximado a la figura primera, que era lo que ellos consideraban el plano estandarizado para la medición del diámetro biparietal, se parece muchísimo a la imagen primera, que es la imagen problema de este video, que es la que estamos analizando para verificar si realmente cumple con los criterios. Para este momento, esa imagen realmente era la imagen precisa de una imagen estandarizada para medir el diámetro biparietal. Fíjense de hecho que en ese momento se observan los pilares del fornix, y en una imagen inmediatamente un poco superior, que es la que ellos observan que era muy superior, que era muy alta, se salía de lo fácil de identificar para la anatomía, estaba realmente el cabo del septum pelúcido. Ellos concluyen en esta publicación que sus datos demostraban que las mediciones en ese plano específico eran tan eficientes en la predicción de la edad menstrual como las mediciones en cualquiera de los otros niveles de ese estudio. Más importante aún, que en la experiencia de estos investigadores,
y la de los demás, el tercer ventrículo y el complejo cisternario cuadrigemino se encontraba entre las estructuras cerebrales fetales más fácilmente identificables. Por eso se consideraba que este plano era el ideal para que fuera reproducible entre toda la población de médicos que ejercían la práctica de la ecografía. Continuamos con nuestra línea del tiempo y llegamos un poco más cercano a la actualidad y empezamos a revisar la literatura clásica de lo que nosotros vemos en nuestros textos básicos de ecografía, y vemos que empezaron a hacer publicaciones recogiendo todo lo publicado previamente. Y fíjense que ya en este punto ya las publicaciones o lo que yo denominé la literatura clásica comenzaba ya no como las publicaciones previas a decir que en cualquier plano era posible hacer la medición y no había ninguna distinción, sino que ya acá ya comenzaban a restringir un poco el plano de medición. Ahora lo ubicaban en que se podían tomar en dos de las secciones y definían de manera ya un poco más específica que el DBP era el diámetro máximo de una sección transversal del plano fetal a nivel de las eminencias parietales. Luego empezaron a determinar que tanto el DBP como el diámetro occipitofrontal como la circunferencia cefálica se podían medir en la misma imagen, pero podían tomar cualquiera de los dos planos y no ya los tres planos como se hablaba previamente. Y ya comenzaron a definir lo que era la vista, los ventrículos laterales, o lo que conocíamos más adelante como el plano transventricular, y la vista del tálamo, o lo que conoceríamos más adelante como el plano transtalámico. Y en esta publicación definieron que ellos recomendaban utilizar la vista de los ventrículos laterales, o sea, el corte transventricular, ya que esto permitía examinar los cuernos anteriores y cuernos posteriores de los ventrículos laterales y tomar las medidas de la cabeza en la misma sección. Es decir, como para hacer un poco más sistemático y más simple la evaluación de la cabeza fetal. Sin embargo, ellos hacían la aclaratoria que la vista del tálamo, es decir, la sección transtalámica, era la sección de elección en la literatura estadounidense y en muchos departamentos del Reino Unido. Aquí ya comenzaba a ser un poco más específica la cosa, en que ya no era en cualquiera de los tres planos de sección, sino que ya lo podían hacer en dos de los planos de sección, que era el transventricular y el transtalámico, y que pudieran hacerlo en cualquiera de los dos, podían tomar las tres medidas en una de esas mismas secciones. Para continuar el traslado en el tiempo, vamos a recordar esta frase del Dr. Shepard. El diámetro biparietal puede medirse adecuadamente mediante cualquier plano de sección que atraviese el tercer ventrículo y el tálamo. Eso lo dijo en el año 82. Al comienzo de realizarse las mediciones del DBP, se le definía a este DBP como la distancia mayor entre las eminencias parietales. El DBP mayor no siempre se obtiene a través de un plano de sección que atraviese el tercer ventrículo y el tálamo. Ocasionalmente el DBP mayor se obtiene en una posición más cefálica. No obstante, más que buscar el mayor diámetro, lo que se hace ahora en todos los centros del país es medir a todos los fetos en el mismo plano anatómico. Las ventajas de que todos los médicos obtengan el DBP del mismo modo resultan obvias. Buscar el DBP mayor engendra errores debido a que se tendría a aceptar una medida errónea cuando el error sobreestimara la medida. Cualquier plano de sección a través de un arco de 360 grados que pase a través del tálamo y del tercer ventrículo es aceptable para medir el DBP. Eso significa que puede obtenerse una medida precisa a través de un número de planos infinitos si solamente tomamos un punto de corte que pase por estos dos puntos de referencia. Por tanto, en la literatura clásica comenzó a aparecer ciertamente algunas reglas para poder medir el DBP y poder ordenar un poco el estudio sistemático de la biometría fetal. Entonces se estableció lo siguiente, que las reglas para medir el DBP eran las siguientes. Primero, que el plano de sección sea adecuado, y ese plano de sección adecuado era a través del tálamo y del tercer ventrículo, como se había dicho ya. Segundo, que las calotas sean lisas y simétricas bilateralmente. Tercero, que los cursores se encuentren consistentemente colocados
en una de las tres maneras posibles o de las tres maneras siguientes, que era colocar del borde externo de la pared proximal de la calota al borde interno de la pared distal de la calota, o del borde interno de la pared proximal de la calota al borde externo a la pared distal de la calota, en el caso contrario, o desde el centro de la pared proximal de la calota hasta el centro de la pared distal de la calota. El profesor Kalin en este punto establecía que no era correcto medir desde el borde externo de la pared proximal de la calota hasta el borde externo de la pared distal de la calota, por lo cual los dos primeros criterios definían el plano de sección preciso. Dado que debían de cumplirse dos criterios para obtener un plano de sección adecuada, la medida del DBP debía considerarse bidimensional. El tercer criterio describía los extremos adecuados para la medición. Como las calotas son brillantemente congénitas y simétricas y los tálamos simétricos respecto al tercer ventrículo, el DBP se podía obtener con gran consistencia y precisión. La simetría de esto facilitaba la comprobación de que se estaba obteniendo el plano correcto de la sección. Hay que recordar que el DBP se podía obtener a través de un número infinito de planos. No obstante, en sentido estricto, el perímetro cefálico se obtenía mejor a través de un único plano de sección. Por ello, el perímetro cefálico es una medida más difícil de obtener de modo consistente. Ahora, el plano correcto de sección es paralelo a la base del cráneo. De este modo, el plano resulta más cefálico anterior que posteriormente, mientras que para obtener un DBP correctamente medido el transductor debía de estar bien orientado en los dos planos. El perímetro cefálico precisaba que el transductor se hallara bien orientado en los tres planos. Como hay tres criterios que han de cumplirse para obtener un plano de sección adecuado, la medida del perímetro cefálico debía considerarse tridimensionalmente. Para medir el DBP, entonces, el traductor tenía que estar 1. Perpendicular a los huesos parietales y 2. Colocado en la posición cefalocaudal adecuada para intersecar al tercer ventrículo y al tálamo. Ahora, para medir el perímetro cefálico deben de cumplirse los dos criterios del DBP y que el plano de traducción estuviese correctamente orientado a la base del cráneo. Como esta tiene una forma un poco irregular, no se suele orientar el plano del perímetro cefálico. En su lugar, se emplean acotaciones de la anatomía cerebral. Las reglas para medir el perímetro cefálico son las siguientes. El plano correcto de sección es a través del tercer ventrículo y el tálamo, en la parte central del cerebro, igual que el DBP, pero la cavidad del septum pelúcido debe ser visible en la porción anterior del cerebro y el hiato tentorial ha de resultar visible en la porción posterior del cerebro. Algunos describen esta porción anatómica como una flecha, donde la cavidad del septum pelúcido de los cuernos frontales serían las plumas y el tercer ventrículo y el acueducto de Silvio el ástil. La cisterna amnios y cuadrigeminal y el hiato tentorial serían la punta de esta flecha. Luego, ¿qué más debemos poder visualizar? Que la calota debe ser lisa y simétrica bilateralmente. Tras obtener el plano de sección adecuado, se colocan los calipers en el borde externo, estamos hablando en este momento del perímetro cefálico, en el borde externo de la pared proximal de la calota y en el de la pared distal de la calota. La mayor parte de los equipos modernos permite que una elipse generada por el ordenador se ajuste a los márgenes de la calota. No es necesario demostrar el perímetro total de la calota para realizar una correcta medición del perímetro cefálico. La elipse permite estimar adecuadamente el perímetro cefálico incluso cuando no está su imagen completa. Hay que advertir diversas consideraciones. La primera es que un DBP bien medido puede obtenerse en la misma imagen que una medida del perímetro cefálico correctamente orientada. Lo contrario no es necesariamente cierto. La segunda es que la correcta posición de los calipers para medir el perímetro cefálico resulta inadecuada para medir el DBP. Así,
el DBP, porque estamos hablando que los cursores para el profesor Callen, el perímetro cefálico tenía que estar en el borde externo, y para el DBP uno de ellos tiene que estar en el borde interno, por lo cual él establecía que la correcta posición de los cursores para medir el perímetro cefálico resultaba inadecuada para medir el DBP. Así, el DBP se medía primero en la imagen y luego debían moverse esos cursores antes de que la elipse fuera generada por el ordenador, para que se pudiera ajustar a los bordes de la calota, para así determinar el perímetro cefálico. Y por último, era importante asegurarse de que la elipse se ajustara a la calota y no a la piel del cuero cabelludo. En vista de lo explicado previamente, de que habían imágenes con criterios y otras sin criterios, o resumido en que unas eran mal tomadas y otras bien tomadas, se comenzó a recomendar que las mediciones debían ser realizadas de manera estandarizada en base a estrictos criterios de calidad, y que una auditoría de los resultados podía ayudar a asegurar la precisión de las técnicas con respecto a las tablas de referencia específicas, y ese es un detalle muy importante que vamos a hablar más adelante. Por lo cual, se debe tomar una imagen para documentar la medición. El examen subjetivo consistió en clasificar las imágenes como aceptables o inaceptables en segundos de su presentación. Ahora, el examen objetivo consistía en obtener imágenes de acuerdo con criterios predefinidos, y estos criterios fueron específicos para cada tipo de medición y se acordaron sobre la base de los estándares establecidos para las mediciones fetales, que cada uno de estos criterios específicos obtuviese un punto cuando fuera correcto y 2 puntos adicionales para todos los tipos de imagen cuando la sección de interés ocupaba más de la mitad del tamaño total de la imagen y cuando los calibradores se colocaban correctamente. Por lo tanto, el puntaje máximo fue de 6 para las imágenes cefálicas y abdominales, que eran las que abarcaban el mayor volumen en la pantalla, y para las imágenes femorales fue de 4. Por tanto, los criterios para la evaluación objetiva basada en puntajes para el corte del diámetro biparietal era el siguiente. Cada criterio cumplido obtenía un punto, y los criterios eran los siguientes: que el plano fuese simétrico, que el plano mostrara el tálamo, que el plano mostrara también el cabo del septum pelúcido, que el cerebelo no fuese visible, que el plano cefálico ocupara más de la mitad del tamaño total de la imagen en la pantalla del ecógrafo, y que los calipers o el punteado de la elipse fuesen colocados correctamente. Y esa palabra correctamente se refiere dependiendo del tipo de técnica a utilizar, y eso debería estar sustentado en base al antecedente de cómo se realizaron las tablas de crecimiento fetal que estamos utilizando. Fíjense ahora que para el año 2010 la ISUA publicó las guías prácticas para la realización de la ecografía fetal del segundo trimestre, donde hacía recomendaciones de cómo era la manera correcta de tomar estas medidas, y establecía que hay puntos de referencia en la anatomía que tienen que estar presentes a la hora de tomar el diámetro biparietal, donde estaba el corte transversal de la cabeza fetal a nivel del tálamo, que el ángulo ideal de insonación era de 90 grados con respecto a los ecos de la línea media, eso garantizaba por supuesto que el corte era transversal, la apariencia simétrica de ambos hemisferios, la línea continua del eco medio o falx cerebri, o de la hoz del cerebro, interrumpida en el centro por el cabum del septum pellucidum y por el tálamo, y que por supuesto no se debía de visualizar el cerebelo. Esos eran los puntos de referencia que recomendaba para este momento del año 2010 la ISUA. En esta misma guía, la ISUA establecía que la colocación de los calipers debían de colocarse de acuerdo con una metodología específica, porque se habían descrito más de una técnica. Por ejemplo, estaba la que era del borde externo al borde interno, o técnica del borde guía, o estaba la del borde externo al borde externo de la calota fetal, en la parte más ancha del cráneo. En eso sí estaban todos de acuerdo, utilizando un ángulo que fuese perpendicular a la línea media del falx cerebri,
o del ecomedio cerebral. Pero hacía la acotación que se debe usar la misma técnica que la utilizada para establecer las tablas de referencia que estén utilizando. Continuando el recorrido, nos encontramos con el proyecto Intergrad 21, el cual es uno de los estudios más ambiciosos, multicéntricos y con la participación de varios países en el mismo para la elaboración de las tablas de referencia de crecimiento fetal. En su metodología, para la obtención de las mismas concluyeron lo siguiente: las tres medidas de la cabeza, el DBP, el diámetro occipito frontal y la circunferencia cefálica, utilizando para esta la facilidad del elipse, se toman todas en la misma vista. Esa fue la manera de la metodología que utilizaron ellos para utilizar las tablas de referencia. Para lograr esto, tomaron una vista en sección transversal de la cabeza fetal a nivel del tálamo, lo más cerca posible de la horizontal. Para lograr esto tuvieron que colocar un ángulo de insolación lo más cercano posible a los 90 grados. La cabeza debía ser de forma ovalada, simétrica, en posición central y llenando al menos el 30% del monitor. El cabum del septum pelúcido debe romper anteriormente la línea media cogénica, que representa la hoz del cerebro, el falcérebro y el ecomedio, como lo quieran denominar, en un tercio de su longitud. El tálamo, por su lado, debe ubicarse simétricamente a cada lado de la línea media. Estos fueron los puntos de referencia establecidos por el consorcio Intergrad 21 para la elaboración de las tablas de crecimiento fetal en su estudio multicéntrico para el año 2013. Con respecto a la colocación de los calipers, Intergrad 21 estableció que para la medición del DBP, la intersección de los calipers debe colocarse en el borde externo de los huesos parietales de afuera a afuera, en la parte más ancha del cráneo. Para la medición del diámetro occipito frontal, la intersección de los calipers debe colocarse en el borde externo de los huesos occipital y frontal, es decir, de afuera a afuera, en la parte más larga del cráneo. Ellos logran tratar de establecer las medidas más anchas y más largas de la bóveda craneana en una imagen ovoidal. Para esta elaboración de tablas de referencia de crecimiento fetal, la metodología utilizada con respecto a la colocación de los calipers fue de afuera a afuera en ambas mediciones. En ese punto, la imagen con los calipers visibles se guarda o la grabaron. A continuación, se quitaban los calipers y permaneciendo en la misma vista se medía la circunferencia cefálica utilizando la facilidad de hacerlo con la elipse. La línea de la elipse debía colocarse en el borde externo del cráneo. Las mediciones del DBP, del diámetro occipito frontal y de la circunferencia cefálica se repitieron dos veces más en dos vistas tomadas nuevamente. Esa fue la metodología para construir las tablas de crecimiento fetal por el consorcio Intergrad 21 en el año 2013. También podemos encontrar en la página oficial del ISUA, en su entrenamiento básico de ultrasonografía, las recomendaciones de lo que es el plano anatómico correcto para hacer la medición de la circunferencia cefálica y del diámetro biparietal. Ellos recomiendan que, como todos, al final hemos concluido que debe ser una sección transversal a nivel de los ventrículos laterales, tálamos, incluyen los dos, ventrículos laterales y tálamos, deslizándolo parcialmente, porque recuerden que en una discreta movilización del trautor pueden pasar del cabo del septum pelúcido a las columnas del fornix. Que la línea media sea visible en el plano horizontal, lo que se denomina el falcérebro, que la línea media sea equidistante entre los huesos parietales superior y inferior. Eso le determina la simetría de ambos lados y eso evita la tangencialidad del plano. Que el cabum del septum pelúcido divida en dos la línea media, un tercio del occipucio al frente hasta el occipucio en la parte posterior. Que la forma del cráneo sea una forma ovoidal, o como la denominan en este guía, una forma de balón de rugby, redondeada en la parte posterior, más puntiaguda en el frente, pero que el cráneo tenga un contorno regular.
Esto es solo una imagen para de pronto los que no tienen bien la referencia del balón de rugby que la ISO lo refiere, y hay otras publicaciones donde también hace mención a la forma ovoidal del cráneo como forma de balón de rugby, donde establece que es redondeada en la parte posterior y más puntiaguda en la parte anterior. Ahora, mucho más reciente, nos conseguimos con una referencia importantísima que son tablas más recientes publicadas por la Organización Mundial de la Salud, donde el diámetro biparietal se midió como la distancia de afuera desde el borde externo de la calota proximal hasta el borde interno de la calota distal, en una vista transversal de la cabeza fetal a nivel del tálamo y del cabo del septum pelúceo o los pedúnculos cerebrales. El cerebelo no fue incluido en este corte. La medición se obtuvo a partir de una imagen con el eco de la línea media lo más cerca posible del plano horizontal de 90 grados con respecto al haz del ultrasonido. La circunferencia cefálica se obtuvo de la misma imagen que el DBP, de la siguiente manera: se colocaron los calipers en los bordes externos de los bordes occipital y frontal del hueso, en el punto de la línea media del cráneo, y la facilidad del elipse se utilizó para seguir el perímetro exterior del cráneo para calcular la circunferencia cefálica. Para este punto, la OMS establecía que los calipers para medir el diámetro circunfrontal se colocaban uno en el parte frontal, otro en la parte occipital y en el borde externo, utilizando la facilidad del elipse, y para el diámetro biparietal utilizaron la referencia del borde externo de la calota proximal hasta el borde interno de la calota distal, cosa distinta a lo que utilizó el consorcio Integral 21. Sin embargo, son dos tipos de tabla de referencia, una Integral 21, otra Organización Mundial de la Salud. Finalmente, nos encontramos con la publicación más reciente. El Instituto Americano de Ultrasonido y Medicina reunió un equipo de trabajo multidisciplinario para desarrollar un currículum o plan de estudios estandarizado basado en el consenso y en las herramientas de evaluación de las competencias para el entrenamiento en la ultrasonografía obstétrica y ginecológica en los programas de residencia. El currículum o plan de estudio y las herramientas de evaluación de las competencias se desarrollaron con base en las guías nacionales e internacionales existentes para la realización de la evaluación ecográfica obstétrica y ginecológica, y por lo tanto pretenden representar el requisito mínimo para dicha capacitación. Por consenso de los expertos, el currículum se desarrolló para cada año de capacitación. Se generaron los criterios para evaluar las competencias en cada imagen. El puntaje de aprobación se estableció en o cerca del 75% para cada una, y se consideró necesario obtener un conjunto de 5 imágenes ecográficas con puntaje de aprobación en cada una para lograr cada competencia. Para obtener la competencia de cómo medir el diámetro biparietal de manera correcta, el consenso de múltiples instituciones internacionales y nacionales llegaron al consenso que es en el plano transtalámico. Ahora, nombraron 13 características que debe tener esta imagen para que sea correcta, de las cuales para poder pasar o obtener la competencia tiene que tener por lo menos 10 de las 13. Una es hacer la zona focal o el nivel de zona focal de manera apropiada. La imagen debe ser magnificada de manera correcta. Habíamos hablado que por lo menos más del 30% que tomara la imagen. Debe ser en un plano axial de la cabeza. La apariencia simétrica de los hemisferios cerebrales. Debe ser visualizada la línea media cerebral o el falx cerebri o el ecomedio. El tálamo, por supuesto, tiene que estar presente, y fíjense que acá determina que es la presencia del cabo del septum pelúcido. La ínsula también debe ser visualizada. El cerebelo no se debe observar. Los calipers deben ser ubicados desde el borde externo del hueso hasta el borde interno del lado contralateral. Sin embargo, los calipers se pueden colocar en el borde exterior del hueso en función de los patrones en la práctica existentes. Pueden optar dependiendo de las tablas de referencia que esté utilizando cada cual. La medición debe ser el diámetro más amplio de la calota fetal, y la medición debe ser completamente perpendicular al ecomedio o al falx cerebri. Pasar esta competencia también calificará
para la competencia del plano transatlántico. Es decir, que más que tomar toda la serie de puntos de referencia tanto anatómicos como fotográficos, lograron determinar la mínima, tratar de hacer de manera más universal la imagen más correcta, y lo determinaron por competencias. Si logra alcanzar todas las competencias necesarias establecidas en este plan de estudio, en este currículum de estudio, se puede catalogar como una imagen bien tomada o una medida correctamente medida. Acá están dos imágenes, ejemplos de lo que plantea el nuevo currículum, que no solo está avalado por el AYUN, sino también por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, por el Colegio Americano de Radiología, por el Colegio Americano de Obstetra y Ginecólogo, por el ISUAP, por la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonografía, donde se pueden ver dos ejemplos. En la figura A se observa un plano axial de la cabeza fetal a nivel del diámetro biparietal, por lo que todo lo que hemos conversado ya previamente, que muestra la voz del cerebro, o el cerebro igual medio, el cabo del septum pelúcido, el tálamo, el tercer ventrículo y la ínsula, bien observada, bien visualizada. En esta imagen deben notar que la medición del DBP está desde el borde exterior del hueso parietal proximal hasta el borde interno o interior del hueso parietal distal. La figura que tiene al lado, figura P, la denominaremos así, es la misma imagen que la figura anterior, pero la medición del DBP en esta imagen está desde el borde externo del hueso parietal proximal hasta el borde externo del hueso parietal distal. Por tanto, va a depender, dependiendo de las tablas que estamos utilizando, la técnica a utilizar para la colocación de los cálculos. Sin embargo, observen la buena zona focal que tiene la imagen, la amplificación o la magnificación, la simetría de los hemisferios cerebrales, la presencia del cabo del septum pelúcido, la presencia del tálamo. Puede ser incluso con mucho detalle ver el orificio que correspondería al tercer ventrículo, vamos a nivel intertalámico, el falcerebro o el eco medio y el lóbulo de la ínsula, de manera muy clara. Y finalmente volvemos a la imagen inicial, la imagen problema, la imagen que suscita la polémica sobre si el DBP está correctamente medido. Después de analizar todas las cosas que previamente conversamos, nos daríamos cuenta de que, dependiendo de la época histórica en que nos encontramos, pudiéramos decir está completamente bien tomada. Al principio, diremos, de hecho es el plano de Campbell y Townes, técnicamente se ve casi completamente similar. A medida que fueron transcurriendo las cosas, cuando intentaron estandarizar el punto donde tenía que medirse el diámetro biparietal más amplio, cualquiera fuese la toma, partiendo de ese precepto, quizás esta no sea la medida más amplia. Sabíamos que eliminaban cualquier concepto donde el cabo no estuviese presente, donde el tálamo no estuviese presente, donde el falcerebro no estuviera presente y donde hubiera una simetría completa de los ventrículos. Era una imagen que era completamente desechada porque no cumplía con los criterios. Pero llegando al punto de lo que establece actualmente o lo que publicó recientemente el currículum o el plan de estudio para las competencias en ultrasonografía, parece que deben ser 13 características, de las cuales yo pudiera comentar sobre esta imagen que de las 13 probablemente tiene 10, donde el cabo del septum pelúcido no se ve de manera bien definida, el lóbulo de la ínsula probablemente por la falta de zona focal bien definida no se observa con claridad, y esas serían quizás las 3 características que yo le pondría quizás con mucha acuciosidad técnicamente en establecer que no cumple con esas 3 características. Sin embargo, podemos observar que la colocación de los calipers están del borde externo al borde interno, y eso va a depender, eso yo técnicamente no puedo establecer que esté mal o que esté bien, dependiendo de las tablas que haya utilizado para tomar la medición, eso pudiera ser o no correcto. Por lo cual, como en el currículum establece actualmente que con 10 de las 13 competencias, la imagen está bien tomada. Por eso, si partiéramos de los reparos anatómicos que hemos estudiado de la literatura clásica, cualquiera pudiera establecer que esta imagen no está bien tomada. Pero si nos apegamos
a lo que ahora la serie de instituciones y sociedades internacionales han hecho un consenso, donde de las 13 características que debe tener una imagen para ser correcta, esta cumple con por lo menos a mi criterio 10 de las 13. Por lo cual, según ese currículo, es una imagen correctamente tomada. De todos modos, no quisiera establecer esto como una polémica, sino como una opinión personal, donde esto no quiere decir que sea el basamento teórico de todas estas sociedades. Solamente es una opinión personal después de haber revisado todas las características de la literatura publicadas y que hemos revisado durante todo el tiempo. Espero les sea de alguna ayuda, ya que no pretendo establecer ninguna polémica afirmando que soy yo quien tengo la razón, ya que todos estamos en completa formación médica continua desde que decidimos estudiar este apasionante mundo de la medicina. Espero que esto les dé las herramientas necesarias para formar sus propias opiniones y mantenerse en busca constante de la verdad. Desde acá, desde Venezuela, les saluda y se despide un valiente optimista más que continúa creyendo que todo algún día será mucho mejor. Nos vemos pronto en el próximo video.